A veces el momento más ordinario puede revelar la verdad más aterradora de tu vida. Para mí, todo comenzó simplemente al cambiar un foco quemado en el baño. Pero lo que vi dentro de la nueva luz destruyó toda la paz de mi existencia. Me llamo Clara. Vivo en un pequeño pueblo con mi esposo. Una de las pruebas más grandes de nuestro matrimonio fue mi hijastro Daniel. Era un joven de carácter duro, reservado. Nunca logramos construir un verdadero lazo de madre e hijo, pero siempre tuve que mantener la paciencia para conservar la armonía en casa. Aquella noche, la luz del baño de repente se apagó. Yo me preparaba para subir la escalera y cambiarla, pero Daniel se ofreció voluntariamente. «Déjame hacerlo yo, Clara. De todas formas, tú no alcanzas», dijo con una sonrisa fría. En condiciones normales, debería haberme alegrado por su ayuda, pero en ese instante, un mal presentimiento inexplicable me invadió. Daniel retiró el foco con cuidado y colocó el nuevo. Yo lo observaba desde el marco de la puerta. Había algo extraño en la tensión de su rostro concentrado. Cuando la nueva bombilla quedó instalada, el baño se iluminó intensamente, pero lo que realmente me inquietó fue la forma en que Daniel, apresuradamente, apretó el foco viejo en su mano. Dentro del vidrio no había un filamento común. Había una diminuta cámara, escondida, apenas visible, como un ojo metálico que brillaba. Sentí cómo mi corazón subía hasta la garganta y me quedaba sin aliento. Esa diminuta lente me estaba mirando. Desde el rincón más íntimo de mi casa, mis palmas sudaban. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo en el mismo instante en que descubrí ese ojo escondido. Daniel se levantó como si nada hubiera pasado y guardó la bombilla en el bolsillo para tirarla. Pero no se dio cuenta de algo. Yo lo había visto. Había descubierto la existencia de aquel pequeño dispositivo, de aquel ojo secreto. «Gracias, Daniel», dije con los labios temblando, tratando de controlar el quiebre de mi voz. «No es nada», respondió él, con una expresión que parecía guardar un secreto. Se retiró a su habitación. Yo, en cambio, cerré la puerta del baño y me senté. Mis ojos aún se encandilaban con la luz de la nueva bombilla. Una voz interna me susurraba: «Quizás lo imaginaste». Pero otra, mucho más fuerte, decía: «No, Clara, era una cámara». Recordé cada momento vivido en ese baño. Cuando me duchaba, cuando me miraba desnuda frente al espejo, en mis instantes más vulnerables. ¿Alguien me estaba observando? Me tapé la boca con la mano. El estómago me dio un vuelco. En mi propia casa, en mi propio baño. Ya no me sentía segura. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, sintiendo como cada sombra en la otra habitación se transformaba en una amenaza. Mi esposo, Tomás, roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente. ¿Cómo podía decirle algo así? «Cariño, creo que tu hijo me está espiando en el baño». Sonaba absurdo incluso en mis propios pensamientos, pero mientras más lo pensaba, más detalles perturbadores regresaban a mi memoria. Las últimas semanas Daniel había mostrado un comportamiento extraño, siempre ofreciéndose para ayudar con reparaciones menores. Cambiando la bombilla de mi habitación hace 2 semanas, arreglando el enchufe del pasillo. Incluso había insistido en revisar el detector de humo de la cocina. Me senté bruscamente en la cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Tomás despertaría. ¿Cuántas cámaras había? ¿Dónde más había colocado esos ojos invisibles? A las 3 de la madrugada, incapaz de soportarlo más, bajé sigilosamente las escaleras. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la cocina. Me dirigí al baño con una linterna pequeña, cerrando la puerta sin hacer ruido. Con manos temblorosas, subí al borde de la bañera para examinar la nueva bombilla. La estudié centímetro a centímetro, acercando mi rostro hasta casi tocarla. Y entonces lo vi.
Un punto minúsculo, casi imperceptible en el costado del cristal. Una lente. Mi estómago se contrajo violentamente. No era mi imaginación. Era real. Terriblemente real. Salí del baño sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero por encima de todo, necesitaba saber la verdad completa antes de hacer cualquier movimiento en falso. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Sonreía a Daniel en el desayuno, le preguntaba sobre sus clases en la universidad, actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero en mi interior, algo fundamental se había roto. Cada vez que me miraba, sentía su mirada atravesándome como un cuchillo. Esperé hasta que tanto Tomás como Daniel salieran de casa. Tomás tenía una reunión importante que duraría todo el día, y Daniel, sus clases de la tarde. Tenía aproximadamente 4 horas. Comencé por su habitación. Mi corazón latía desbocado mientras giraba el picaporte de su puerta. La habitación estaba impecablemente ordenada, demasiado ordenada para un joven de 23 años. Eso, por sí solo, ya era inquietante. Su escritorio tenía una laptop cerrada. La abrí con dedos temblorosos, pero estaba protegida con contraseña. Busqué en los cajones, cuadernos de la universidad, bolígrafos, nada fuera de lo común, pero entonces, en el fondo del último cajón, envuelto en una camiseta vieja, encontré algo que heló mi sangre. Era una caja de cartón pequeña. Dentro había 5 bombillas más, todas idénticas a la que había visto, y junto a ellas, un pequeño dispositivo negro con una antena, un receptor. Mis rodillas casi cedieron. Tuve que sujetarme del escritorio para no caer. 5 más. ¿Ya las había instalado? ¿Dónde? Con las manos temblando incontrolablemente, saqué mi teléfono y tomé fotografías de todo. Cada ángulo, cada detalle. La evidencia que necesitaría. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y salí de su habitación. Pero mi búsqueda no había terminado. Recorrí la casa con nuevos ojos, examinando cada bombilla, cada rincón, cada objeto que Daniel hubiera tocado recientemente. En la habitación principal, la bombilla de mi mesita de noche tenía ese mismo punto sospechoso. En el vestidor también. Mi piel se erizó con una mezcla de asco y terror. Me había estado observando cambiarme de ropa, dormir, tener momentos íntimos con mi esposo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Qué había visto? ¿Qué había hecho con esas imágenes? Necesitaba acceder a esa laptop. Era la única forma de saber la magnitud real de la situación. Esa noche, durante la cena, observé a Daniel disimuladamente. Cuando escribía algo en su teléfono, traté de memorizar el patrón de sus dedos. Era arriesgado, pero necesario. Después de cenar, mientras recogía los platos, fingí haber visto algo en la pantalla de su teléfono que había dejado en la encimera. «Daniel, tu teléfono tiene una notificación», dije casualmente. Él se acercó y desbloqueó el dispositivo con naturalidad. Mis ojos siguieron cada movimiento. 7-4-1-9. Lo repetí mentalmente una y otra vez hasta que se grabó en mi memoria. 2 días después, volví a tener la casa para mí sola. Esta vez, mi determinación era más fuerte que mi miedo. Entré a su habitación y abrí la laptop. Con el corazón en la garganta ingresé. 7-4-1-9. La pantalla cobró vida. Lo que vi en los siguientes minutos destruyó cualquier esperanza que pudiera tener de que esto fuera un malentendido. Había una carpeta en el escritorio inocentemente titulada Proyectos. Al abrirla, encontré subcarpetas con fechas, cientos de archivos de video. Hice clic en uno al azar de hace 3 semanas. Era yo, en el baño, saliendo de la ducha. La cámara captaba todo desde un ángulo elevado. Cerré el video inmediatamente sintiendo náuseas. Revisé más carpetas.
No solo había videos míos, había carpetas con nombres de otras personas, incluyendo su propia madre. Mi esposo me había contado que Daniel había vivido con ella hasta hace 2 años, cuando ella se mudó al extranjero por trabajo. Pero lo que me paralizó completamente fue encontrar una carpeta reciente titulada Venta. Dentro había conversaciones de chat. Daniel estaba vendiendo estos videos a extraños en Internet. Mi privacidad, mi dignidad, convertidas en mercancía. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Copié todo en una memoria USB que había traído preparada. Cada archivo, cada conversación, cada prueba. El proceso tomó casi 40 minutos que se sintieron como horas. Esa noche, sentada en la cama junto a Tomás, supe que había llegado el momento de hablar. No podía cargar sola con este conocimiento ni un segundo más, pero las palabras se atascaban en mi garganta como piedras. Tomás, susurré finalmente, necesito hablar contigo. Es sobre Daniel. Mi esposo dejó el libro que estaba leyendo y me miró con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Hizo algo? Respiré profundamente. No había forma fácil de decir esto. Me ha estado espiando, con cámaras ocultas, en las bombillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás me miró fijamente como si estuviera esperando el remate de una broma de mal gusto. Clara, ¿qué estás diciendo? Es verdad. Mi voz se quebró. Tengo pruebas. Tomé mi teléfono y le mostré las fotografías de las bombillas, de la caja en su habitación, de las carpetas en su computadora. Con cada imagen veía cómo el rostro de Tomás pasaba de la incredulidad a la confusión y finalmente al horror absoluto. No, no puede ser, murmuró. Daniel no haría algo así. Tiene sus problemas, pero esto... Tomás, hay videos, muchos videos, y los está vendiendo. Vi cómo algo se rompía en los ojos de mi esposo. La negación luchaba contra la evidencia irrefutable que tenía frente a él. Se levantó bruscamente de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Necesito verlo yo mismo, dijo finalmente. No podemos entrar a su habitación ahora, él está aquí, le recordé. Pero mañana, cuando salga a clases, te mostraré todo. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos, acostados lado a lado en la oscuridad, cada uno perdido en sus propios pensamientos aterradores. Yo podía escuchar cada crujido de la casa, cada sonido en el pasillo. ¿Estaba Daniel despierto también? Sabía que lo habíamos descubierto. Parte 6. La confrontación silenciosa. La mañana siguiente fue surrealista. Daniel bajó a desayunar como siempre, preparó su café, comió sus tostadas. Tomás apenas podía mirarlo. Yo mantuve mi máscara de normalidad, pero por dentro estaba destrozada. Hasta luego, dijo Daniel al salir, con su mochila al hombro. Esperamos 5 minutos después de escuchar su auto alejarse. Entonces, Tomás y yo subimos a su habitación. Le mostré todo: la caja con las bombillas, el receptor y finalmente la laptop. Tomás se sentó frente a la computadora con expresión sombría. Lo vi navegar por las carpetas, abriendo y cerrando archivos. Con cada clic, su mandíbula se tensaba más. Después de 20 minutos, cerró la laptop bruscamente y se cubrió el rostro con las manos. «Es mi hijo», dijo con voz ahogada. «¿Cómo pude no ver esto? ¿Qué clase de padre soy?» Me senté junto a él y tomé su mano. «Esto no es tu culpa, Tomás. Nadie podría haber anticipado algo así». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y pude ver lágrimas en sus ojos por primera vez en los 10 años que llevábamos juntos. «Es un delito. Debería ir a la cárcel». «Lo sé», respondí suavemente. «Pero es tu decisión también. Es tu hijo». Tomás negó con la cabeza lentamente. «No, no puedo protegerlo de esto. Lo que hizo está mal.
tremendamente mal, y si no enfrenta las consecuencias. Se detuvo, incapaz de continuar. El peso de esa decisión era abrumador. Decidimos esperar hasta la tarde, cuando Daniel regresara de clases. Lo confrontaríamos juntos, le daríamos la oportunidad de explicarse, aunque sabíamos que no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Las horas hasta su regreso fueron las más largas de mi vida. Preparé café que no bebí. Intenté leer un libro cuyas palabras no registraba. Miré por la ventana sin ver realmente nada. Tomás se encerró en su estudio, necesitando espacio para procesar todo. A las 4 de la tarde, escuchamos el auto de Daniel en el camino de entrada. Tomás y yo nos miramos desde lados opuestos de la sala. Había llegado el momento. Daniel entró silbando una melodía, dejando caer su mochila en el sofá. Pero se detuvo en seco cuando vio nuestras expresiones. «¿Qué pasa?», preguntó, y por primera vez detecté algo en su voz. Incertidumbre. «Siéntate, Daniel», dijo Tomás con voz grave. «Estoy bien de pie, gracias». «No es una sugerencia. Siéntate». Algo en el tono de su padre hizo que Daniel obedeciera, aunque su postura era defensiva, tensa. Tomás colocó la caja con las bombillas sobre la mesa de centro. El rostro de Daniel palideció instantáneamente. «¿Quieres explicarnos qué es esto?», preguntó Tomás. Daniel tragó saliva. Vi cómo su mente trabajaba rápidamente, buscando una excusa, una mentira creíble. Son solo bombillas». «No nos tomes por idiotas», intervine, mi voz más firme de lo que esperaba. «Sabemos lo que hay dentro de ellas. Hemos visto tu computadora. Hemos visto los videos». El color desapareció completamente del rostro de Daniel. Por un momento, pensé que iba a desmayarse, pero entonces algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a algo más oscuro. Ira. Resentimiento. «¿Entraron a mi habitación? ¿Revisaron mis cosas?». Su voz subió de volumen. «Eso es invasión de privacidad». La ironía de sus palabras fue como una bofetada. Tomás se puso de pie bruscamente. «¿Invasión de privacidad? ¿Invasión de privacidad?», gritó. «Tú has estado grabando a Clara en el baño, en nuestra habitación. Has estado vendiendo esos videos». «No sabes de qué hablas». Daniel también se levantó, su voz llena de veneno. «Lo sabemos todo», dije, manteniéndome sentada aunque mi corazón latía desbocado. «Tenemos copias de todo. Los videos, las conversaciones de venta, todo». Vi cómo la realidad golpeaba a Daniel. No había escapatoria. La evidencia era irrefutable. Su bravuconería se desinfló como un globo pinchado, y lo que quedó fue algo mucho más perturbador. Frialdad absoluta. «¿Y qué van a hacer?», preguntó con una sonrisa torcida. «¿Llamar a la policía? Adelante. Destruye a tu propia familia, papá. Todos en el pueblo sabrán lo que pasó aquí». «Ya está destruida», respondió Tomás con voz rota. «Tú la destruiste el día que decidiste hacer esto». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de tensión no expresada. Daniel finalmente se dejó caer en el sofá, su máscara de indiferencia resquebrajándose levemente. «Ustedes no entienden nada», murmuró. «Entonces ayúdanos a entender», dijo Tomás, sentándose de nuevo aunque manteniendo la distancia. «¿Por qué, Daniel? ¿Por qué harías algo así?». Daniel soltó una risa amarga. «¿Quieres saber por qué?». Levantó la vista y había algo salvaje en sus ojos. «Porque toda mi vida he sido invisible para ti, papá. Cuando te separaste de mamá, prácticamente desapareciste. Y luego apareciste con Clara, con tu nueva vida perfecta, actuando como si yo fuera solo una obligación». «Eso no es cierto», empezó Tomás. «Sí lo es». Daniel golpeó el brazo del sofá. «Y ella», me señaló con desprecio. «Siempre fingiendo ser amable, pero nunca quisiste realmente que yo estuviera aquí. Lo veía en tus ojos cada vez que llegaba a visitar». Sus palabras me dolieron porque contenían una pizca de verdad. Al principio,
La presencia de Daniel había sido difícil para mí, pero había intentado, genuinamente intentado, construir una relación con él. Puede que al principio tuviera reservas, admití con voz temblorosa. Pero eso no justifica lo que hiciste. Nada justifica esto. No estoy buscando justificación, espetó Daniel. Estoy explicando. Querían entender, ¿no? Esto empezó como algo pequeño, continuó, su voz ahora más calmada, lo cual era aún más perturbador. Hace 2 años, cuando todavía vivía con mamá, encontré un foro en internet, gente que compartía ciertos intereses. Me enseñaron sobre las cámaras, cómo ocultarlas. Al principio era solo curiosidad. Mi estómago se revolvió. No quería escuchar más, pero necesitaba saber. Tu madre, empezó Tomás, su rostro contorsionado de horror. ¿La espiaste a ella también? Daniel guardó silencio, que fue respuesta suficiente. Dios mío, Tomás se llevó las manos a la cabeza. Ella se fue al extranjero hace 2 años. Fue por esto. Lo descubrió. Se fue por trabajo, respondió Daniel mecánicamente. Pero sí, encontró una de las cámaras antes de irse. Pensé que le diría a todo el mundo, pero nunca lo hizo. Creo que solo quería alejarse de mí. La habitación giró a mi alrededor. Todo este tiempo la madre de Daniel había sabido que su hijo era capaz de esto y no había advertido a nadie. ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? Cuando me mudé aquí, continuó Daniel, pensé que podría detenerme, pero es como una adicción. Y luego descubrí que la gente pagaba por este tipo de contenido. Mucho dinero. Así que, ¿por qué no? Su frialdad al hablar de esto, como si fuera un negocio cualquiera, me hizo sentir náuseas. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Podía ver la tensión en sus hombros, la lucha interna que libraba entre el amor paternal y el horror de lo que había descubierto. Tienes 2 opciones, Daniel, dijo finalmente, sin voltear. Vamos a la policía ahora o te vas de esta casa hoy mismo y nunca vuelves. ¿Me estás echando? La voz de Daniel sonó genuinamente sorprendida. Te estoy dando una oportunidad que no mereces. Tomás se giró y vi lágrimas rodando por sus mejillas. Si llamamos a la policía, irás a prisión. Lo que hiciste es un delito grave, Daniel. Múltiples delitos. Pero eres mi hijo y no puedo ser yo quien te ponga tras las rejas. Tomás, intervine. ¿Estás seguro? Hay otras víctimas. La gente que compró esos videos. Lo sé, me interrumpió. Y no es una decisión que tome a la ligera. Pero si él se va, ahora podemos intentar arreglar esto. Contactar a las plataformas donde vendió el material. Hacer que lo eliminen. Pero solo si se va. Daniel nos miraba alternadamente, calculando sus opciones. Si me voy, ¿qué pasa con mi dinero? Tengo ahorros de las ventas. La forma en que dijo ventas con tanta normalidad me revolvió el estómago nuevamente. Dejas todo aquí, dijo Tomás con voz de acero. Cada centavo que ganaste de esta manera lo usaremos para reparar el daño que has causado. Lo donaremos. Pagaremos a un abogado para que rastree y elimine todo el contenido, lo que sea necesario. Eso no es justo, protestó Daniel. ¿Justo? Exploté finalmente. Tú hablas de justo. Me robaste mi privacidad, mi dignidad. Convertiste los momentos más íntimos de mi vida en entretenimiento para extraños. Y tienes el descaro de hablar de justicia. Daniel me miró con algo que podría haber sido remordimiento, pero se desvaneció tan rápido que pude haberlo imaginado. Tienes 1 hora, dijo Tomás. Empaca solo lo esencial. Ropa, documentos personales, la laptop, el teléfono, todo se queda aquí. ¿Y a dónde se supone que debo ir? No es mi problema, respondió Tomás con una dureza que nunca le había escuchado. Tienes amigos, tienes edad para trabajar, pero no puedes quedarte aquí ni un minuto más. Daniel se levantó lentamente
mirando a su padre con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. «Van a arrepentirse de esto», dijo en voz baja. «No», respondió Tomás. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto lo que eras antes». Observamos desde la sala mientras Daniel subía las escaleras hacia su habitación. Cada paso resonaba en la casa silenciosa como un tambor fúnebre. Tomás se dejó caer en el sofá, visiblemente envejecido en las últimas horas. «¿Hice lo correcto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tomé su mano entre las mías. Honestamente no sabía la respuesta. Parte de mí quería que Daniel pagara legalmente por lo que había hecho, pero otra parte entendía el dolor imposible de Tomás, teniendo que elegir entre la justicia y su hijo. «Hiciste lo que pudiste», respondí. «Nadie debería tener que tomar una decisión así». Arriba, escuchamos cajones abrirse y cerrarse, movimiento constante. Miré el reloj. Habían pasado 20 minutos. «Deberíamos subir», dije. «Asegurarnos de que solo lleve lo que dijiste». Subimos juntos, nuestros pasos lentos y pesados. La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta. Lo encontramos empacando una mochila grande con ropa. Su laptop estaba abierta sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Tomás bruscamente. «Eliminando mis cuentas», respondió Daniel sin levantar la vista. «Los chats, las transacciones, todo». «No», dije entrando rápidamente y cerrando la laptop. «Eso se queda como está. Es evidencia de lo que hiciste y puede que la necesitemos». Daniel levantó la mirada y por un momento vi miedo real en sus ojos. «¿Para qué la necesitarían si me dejan ir?». «Por si cambias de opinión sobre irte pacíficamente», respondió Tomás. «O por si decides que no termino aquí. Esta es tu seguro de que si vuelves, si intentas contactarnos, iremos directamente a la policía». «Entiendo». Daniel cerró su mochila. «¿Puedo al menos llevar mi teléfono? Sin él no puedo contactar a nadie». Tomás dudó, luego asintió. «Puedes llevarlo, pero todos los videos, todas las fotos que tengas almacenadas ahí, las borras ahora, delante de nosotros». Durante los siguientes 10 minutos, observamos mientras Daniel navegaba por su teléfono, eliminando archivos. La galería, la nube, aplicaciones de mensajería. Cuando terminó me extendió el teléfono. «Revísala si quieres». Lo hice con manos temblorosas. Parecía haber cumplido, pero ¿cómo estar segura? ¿Cuántas copias había hecho? ¿Cuántos lugares donde había almacenado ese material? «Ya está», dijo Daniel poniéndose de pie con su mochila. «¿Contento, papá?». «Jamás volverás a estar contento», respondió Tomás con voz hueca. «Pero al menos podré dormir sabiendo que hice algo para detener esto». Bajamos los tres en silencio. En la puerta principal, Daniel se detuvo y se giró hacia nosotros. «Sé que no significa nada ahora», dijo, «pero una parte de mí sabe que lo que hice estuvo mal. Solo que esa parte era más pequeña que la que quería hacerlo». No respondimos. No había nada que decir. Daniel abrió la puerta y salió a la tarde que comenzaba a oscurecer. Lo vimos caminar hacia la parada de autobús al final de la calle, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta que desapareció de la vista. Cuando cerré la puerta, sentí que un capítulo terrible de nuestras vidas se cerraba con ella, pero sabía que las cicatrices permanecerían mucho tiempo después. Las primeras semanas después de que Daniel se fuera fueron las más difíciles. Tomás se sumió en una depresión profunda, apenas comiendo, durmiendo aún menos. Yo también luchaba, viendo fantasmas en cada esquina de la casa, sintiendo ojos invisibles seguir cada uno de mis movimientos, aunque habíamos reemplazado cada bombilla, revisado cada rincón. Contratamos a un especialista en seguridad informática, un hombre de unos 40 años llamado Marcos, que había trabajado con casos similares. Le mostramos la laptop de Daniel, explicamos la situación en términos generales. «Es peor de lo que pensé»,
nos dijo después de 2 días de análisis. No solo vendió el material, lo compartió en varios foros. Se hizo algo conocido en ciertos círculos de Internet. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué significa eso?, preguntó Tomás. Significa que rastrear y eliminar todo el contenido va a ser casi imposible, explicó Marcos con expresión grave. Una vez que algo está en Internet, especialmente en estos lugares oscuros, se replica, se comparte, se almacena en miles de lugares. Pero tiene que haber algo que podamos hacer, dije, mi voz quebrándose. Podemos intentar contactar a las plataformas principales, presentar reclamaciones de derechos de autor, aunque suene irónico. Podemos rastrear las transacciones que hizo Daniel, intentar llegar a los compradores originales, pero será una batalla larga, y probablemente nunca lo eliminaremos todo. Esa noche, después de que Marcos se fuera, me senté en el borde de nuestra cama, mirando las paredes que ya no se sentían como hogar. Deberíamos habernos ido a la policía, dije finalmente. Tomás, que había estado de pie junto a la ventana, se giró hacia mí. Tal vez, admitió. Pero ya está hecho. No puedo cambiar esa decisión ahora. ¿Sabes lo que más me duele?, continué. Que él sigue ahí fuera, libre. Puede estar haciendo lo mismo a otra persona. Y nosotros le dimos esa oportunidad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas como plomo. Un mes después de que Daniel se fuera, recibí un mensaje extraño en mi teléfono. Un número desconocido, sin nombre. Necesito hablar contigo sobre Daniel. Café Rosario mañana a las 3 de la tarde. Por favor, ven sola. M. Se lo mostré a Tomás inmediatamente. Él quiso acompañarme, pero el mensaje había sido claro. Sola. Podría ser una trampa, dijo Tomás. ¿Y si es Daniel? No es su número, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Y dice M. ¿Quién conocemos con esa inicial? Decidimos que iría, pero Tomás estaría cerca, en su auto, observando por si acaso. Al día siguiente, llegué al Café Rosario 5 minutos antes de las 3. Era un lugar pequeño, acogedor, con olor a café recién hecho y pan dulce. Me senté en una mesa del fondo, donde podía ver la entrada. A las 3 en punto exactas, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 y tantos años entró, mirando alrededor con nerviosismo. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que era ella. Se acercó a mi mesa con pasos vacilantes. ¿Clara?, preguntó con voz suave. Asentí. Ella se sentó frente a mí, sus manos temblando ligeramente mientras las colocaba sobre la mesa. Mi nombre es Mónica, dijo. Soy la madre de Daniel. El mundo se detuvo. Por supuesto, la M del mensaje, la mujer que había huido al extranjero para escapar de su propio hijo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Pensé que estabas en el extranjero. Regresé hace una semana, explicó Mónica, pidiendo un café con un gesto a la mesera. Daniel me contactó. Me dijo que Tomás lo había echado, que ustedes habían descubierto todo. Y viniste a defenderlo. La interrumpí sintiendo la ira crecer en mi pecho. No, dijo rápidamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Vine a advertirte y a disculparme por no haberlo hecho hace 2 años. Su café llegó, pero ella no lo tocó. En cambio sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté. Pruebas, respondió, de lo que Daniel hizo cuando vivía conmigo. Guardé todo. Las cámaras que encontré, capturas de pantalla de sus conversaciones que logré recuperar antes de que las borrara, incluso un diario donde documenté cada cosa extraña que noté antes de descubrirlo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de cámaras similares a las que habíamos encontrado, impresiones de conversaciones de chat y páginas escritas a mano con la letra apretada de Mónica. ¿Por qué no fuiste a la policía?, pregunté,
levantando la vista hacia ella. ¿Por qué dejaste que siguiera? Mónica se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Porque soy una cobarde, dijo simplemente. Porque es mi hijo, y pensé que si me alejaba, si él tenía un nuevo comienzo con su padre, tal vez cambiaría. Me convencí de que había sido mi culpa de alguna forma, que algo en cómo lo crié lo había roto. ¿Pero sabías que podría hacerlo de nuevo? Sí, admitió, su voz quebrándose. Y esa culpa me ha consumido cada día desde que me fui. Por eso estoy aquí. Por eso te traje esto. Porque cuando Daniel me llamó y me contó lo que pasó, supe que nunca iba a cambiar y que yo tenía que hacer algo. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté sosteniendo el sobre. Que vayas a la policía, respondió con firmeza. Que lo que yo no tuve el valor de hacer, tú lo hagas. Con tu evidencia y la mía no podrá escapar. Y tal vez así otras mujeres estarán seguras. La miré fijamente, viendo el dolor genuino en sus ojos, pero también la determinación. ¿Testificarás contra él? ¿Tu propio hijo? Sí, dijo sin vacilar. Ya no es el niño que crié. No sé en qué se convirtió, pero no puedo seguir protegiéndolo. No después de saber que siguió haciéndolo. Esa noche, Tomás y yo nos sentamos en la cocina con todo el material extendido sobre la mesa, nuestra evidencia y la de Mónica. Era abrumador ver la magnitud de lo que Daniel había hecho, documentado en 2 hogares diferentes a lo largo de años. Mónica dice que testificará, le dije a Tomás, que está lista para ir a la policía. Tomás miraba las fotografías con expresión vacía, como si ya no pudiera procesar más horror. Entonces tenemos que hacerlo, dijo finalmente. Yo pensé que darle una oportunidad de irse era lo correcto, pero ella tiene razón. ¿Qué pasa con la próxima Clara? ¿Con la próxima víctima? ¿Estás seguro?, pregunté tomando su mano. Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Deberías haberlo hecho desde el principio, respondió apretando mi mano. Mi miedo a perder a mi hijo me cegó, pero ya lo perdí de todos modos. El Daniel que yo creía conocer nunca existió realmente. Al día siguiente, los 3, Tomás, Mónica y yo, entramos a la comisaría local. La detective que nos atendió, una mujer de unos 50 años llamada Ramírez, nos escuchó en silencio durante casi 2 horas, mientras explicábamos todo, mostrábamos las evidencias, respondíamos sus preguntas. Esto es grave, dijo finalmente, su expresión seria. Voyerismo, distribución de material íntimo sin consentimiento, explotación. Son múltiples cargos. ¿Saben dónde está Daniel ahora? Negamos con la cabeza. Desapareció hace un mes, explicó Tomás. No hemos sabido nada de él desde que se fue. Emitiremos una orden de búsqueda, dijo la detective Ramírez. Con toda esta evidencia, tendremos una orden de arresto para el fin del día, y necesitaremos que los 3 hagan declaraciones formales. El proceso fue agotador. Tuve que contar una y otra vez los detalles más humillantes de mi experiencia. Tuve que ver clips de los videos que Daniel había hecho, solo para confirmar que era yo, que era nuestra casa. Cada segundo de ese proceso me hacía sentir violada nuevamente. Pero también sentía algo más, alivio. Finalmente, estábamos haciendo lo correcto. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Sabíamos que había una orden de arresto para Daniel, que la policía lo estaba buscando activamente. Marcos, nuestro experto en seguridad informática, estaba trabajando con las autoridades para rastrear las cuentas online de Daniel, sus transacciones, cualquier pista digital que pudiera llevar a su paradero. Tomás y yo vivíamos en un estado constante de tensión, esperando noticias. Cada vez que sonaba el teléfono, saltábamos. Cada auto desconocido en nuestra calle nos hacía asomarnos por la ventana. Mónica se había quedado en el pueblo, alquilando un pequeño apartamento. Nos veíamos ocasionalmente para café, unidos por esta tragedia compartida.
A pesar de todo, llegué a entender su dolor. Era diferente al mío, pero igualmente real. Una tarde, 3 semanas después de nuestra denuncia, la detective Ramírez nos llamó. Encontramos una pista, dijo. Una transacción reciente de una de sus cuentas bancarias. Fue en una ciudad a 3 horas de aquí. Estamos coordinando con la policía local. Mi corazón se aceleró. ¿Lo van a arrestar? Si está donde creemos que está, sí. Les mantendré informados. Las siguientes horas fueron tortuosas. Intenté distraerme limpiando la casa, pero mis manos temblaban tanto que rompí un vaso. Tomás no dejaba de caminar en círculos por la sala. Finalmente, cerca de medianoche, el teléfono sonó. Lo tenemos, dijo la voz de la detective Ramírez. Daniel está bajo custodia. Lo arrestamos en un hostal barato. Tenía equipo nuevo con él, más cámaras, una laptop nueva. Creemos que estaba preparándose para hacer lo mismo en otro lugar. Sentí que mis rodillas cedían. Tomás tuvo que sostenerme mientras procesaba las palabras. Lo habían detenido, antes de que pudiera crear más víctimas. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias, deposiciones. Daniel contrató a un abogado que intentó argumentar que era un joven con problemas mentales que necesitaba tratamiento, no prisión. Pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado extensa. El día del juicio, entré a la sala del tribunal con Tomás de un lado y Mónica del otro. Era la primera vez que vería a Daniel desde que se había ido de nuestra casa. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Cuando entró escoltado, sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en nosotros tres. Por un momento, vi algo en su expresión. Arrepentimiento, ira. Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente detrás de una máscara de indiferencia. El fiscal presentó el caso metódicamente, cada pieza de evidencia, cada testimonio, construyendo un retrato devastador de lo que Daniel había hecho. Cuando me tocó testificar, temblaba tanto que la jueza me ofreció un vaso de agua. Conté mi historia mirando directamente a Daniel. Quería que viera el daño que había causado, que entendiera que no era solo contenido lo que había creado, sino trauma real para personas reales. Mónica también testificó, y ver a una madre hablar contra su propio hijo silenció a toda la sala. Su voz se quebró varias veces, pero nunca vaciló en su relato. Cuando Tomás subió al estrado, apenas podía mirar en dirección a Daniel. Habló sobre la traición, sobre cómo había fallado en ver las señales, sobre su decisión inicial de dejar ir a Daniel y por qué ahora sabía que había estado equivocado. El juicio duró 3 días. El abogado de Daniel intentó desacreditar nuestros testimonios, sugerir que habíamos exagerado, que Daniel era joven e influenciable. Pero la evidencia digital era irrefutable. Finalmente llegó el momento del veredicto. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, miró directamente a Daniel antes de hablar. En todos mis años en el sistema judicial, comenzó, he visto muchos casos perturbadores, pero este muestra un nivel de premeditación, de frialdad calculada, que es particularmente alarmante. No solo violaste la privacidad de personas que debían poder confiar en ti, sino que lucraste con ese sufrimiento. Daniel permanecía impasible, pero vi cómo sus manos apretaban el borde de la mesa. Daniel Vargas, continuó la jueza, te declaro culpable de todos los cargos: voyerismo agravado, distribución no consentida de material íntimo, acoso y explotación. Te condeno a 8 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional, con restricciones estrictas sobre tu acceso a tecnología. 8 años. Sentí que una parte de la tensión que había cargado durante meses finalmente se liberaba de mis hombros. No era suficiente. Ninguna sentencia podría devolver lo que nos había quitado, pero era algo. Era justicia. Los primeros meses después del juicio fueron de ajuste. Tomás y yo empezamos terapia, tanto individual como de pareja.
La terapeuta, doctora Silvia Ortega, nos ayudó a procesar el trauma, la traición, la culpa que ambos cargábamos. Lo que pasó no fue culpa de ustedes, nos decía repetidamente. Daniel tomó sus propias decisiones. Ustedes fueron víctimas, no cómplices. Pero esas palabras eran más fáciles de escuchar que de creer. Mónica también estaba en terapia. Nos hicimos amigas de una manera extraña y triste, unidas por esta experiencia compartida. Ella me confesó una tarde, mientras tomábamos café, que había intentado visitar a Daniel en prisión. ¿Fuiste?, pregunté sorprendida. Lo intenté, respondió. Pero él se negó a verme. Le envié una carta, pero nunca respondió. Creo que me culpa por testificar. Él se culpa a sí mismo, aunque no lo admita, dije. Por eso no puede enfrentarte. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta inesperada. El remitente era de la prisión donde estaba Daniel, pero la carta no era de él. Era de un psicólogo de la prisión, doctor Fernando Ruiz. Me pedía permiso para contactarme, explicando que estaba trabajando con Daniel en terapia y que había algunos temas que necesitaba abordar. Con manos temblorosas, llamé al número que había incluido. Señora Clara, gracias por llamar, dijo el doctor Ruiz con voz profesional pero amable. Entiendo que esto puede ser difícil, pero Daniel ha estado en sesiones intensivas conmigo. Está empezando a confrontar lo que hizo. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz cargada de escepticismo. Significa que por primera vez está mostrando remordimiento genuino, explicó. No estoy diciendo que eso borre lo que hizo, pero como parte de su proceso de rehabilitación, ha expresado el deseo de disculparse, en persona, si usted está dispuesta. La sola idea me revolvió el estómago. No sé si puedo hacer eso. No tiene que decidir ahora, respondió el doctor. Tómese su tiempo, pero quería que supiera que la opción existe si alguna vez siente que podría ayudarla en su propio proceso de sanación. Durante semanas la oferta del doctor Ruiz quedó suspendida sobre mí como una nube. Tomás pensaba que era una mala idea. No le debes nada a Daniel, decía, ni siquiera una oportunidad de disculparse. Pero la doctora Ortega tenía una perspectiva diferente. A veces confrontar a nuestro agresor puede ser empoderador, explicó en una de nuestras sesiones. Puede darle un cierre que no sabía que necesitaba, pero solo si se siente preparada y solo si es algo que usted quiere hacer por usted misma, no por él. Después de mucha reflexión, decidí hacerlo, pero no sola. Mónica se ofreció a acompañarme y acepté. El día de la visita a la prisión fue gris y frío, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Pasamos por múltiples controles de seguridad, nos registraron, nos hicieron dejar nuestras pertenencias. Cada paso se sentía como caminar más profundo en un lugar del que podría no querer regresar. Finalmente, nos llevaron a una sala de visitas supervisadas. Era pequeña, con una mesa metálica atornillada al suelo y sillas a cada lado. El doctor Ruiz estaba allí, junto con un guardia en la esquina. Recuerden, nos dijo el doctor, pueden irse en cualquier momento. No tienen que quedarse si se sienten incómodas. Momentos después, la puerta del otro lado se abrió y Daniel entró. La transformación era notable, no solo físicamente, aunque había perdido más peso y su piel tenía un tono enfermizo, sino en su forma de moverse. Ya no tenía esa arrogancia, esa frialdad calculada. Parecía roto. Se sentó frente a nosotras manteniéndose cerca del borde de la silla, como si estuviera listo para huir. Sus ojos, cuando finalmente nos miraron, estaban llenos de algo que no había visto antes en él: vergüenza genuina. Gracias por venir, dijo, con voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No estaba seguro de que lo harían. Ni Mónica ni yo respondimos. Esperamos. Daniel tomó una respiración temblorosa. No sé cómo empezar esto, continuó.
He practicado 1000 veces con el doctor Ruiz, pero ahora que están aquí, todas las palabras parecen vacías. Entonces, tal vez deberías simplemente ser honesto, dijo Mónica, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Daniel asintió lentamente. Tienen razón en odiarme, comenzó. En estos meses he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, y la verdad es que no hay excusa. Nada de lo que sentía, ninguna de mis justificaciones hacen que esté bien. No, concordé. No lo hacen. Sé que perdí el derecho de pedirles algo, continuó su voz quebrándose. Pero si pudieran darme solo esto, necesito que sepan que lo siento. No solo por haber sido atrapado, sino por haberlo hecho en primer lugar. Por cada momento de dolor que causé. Por cada vez que las hice sentir inseguras en su propio hogar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. He estado trabajando con el doctor Ruiz, tratando de entender qué está mal en mí. ¿Por qué pude hacer algo tan terrible y sentir tan poco en ese momento? Y estoy empezando a ver lo roto que estaba, que estoy. Mónica sollozó audiblemente a mi lado. ¿Esto es real?, preguntó ella. ¿O es solo otra manipulación? Es real, mamá, respondió Daniel, usando esa palabra por primera vez en años. El doctor Ruiz me ha ayudado a ver que pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor de lo que era. Y sé que nunca podré reparar lo que rompí, pero quiero intentarlo, aunque eso signifique que nunca me perdonen. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor, traición y ahora algo nuevo, la posibilidad microscópica de entendimiento. No perdón, eso estaba muy lejos, si es que alguna vez sería posible, pero tal vez comprensión. Durante meses te odié, dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme. Cada noche me despertaba pensando en ti, en lo que hiciste, en cómo me hiciste sentir. Me robaste algo que nunca podré recuperar, la sensación de seguridad en mi propio espacio. Daniel bajó la mirada, pero yo continué. Pero ¿sabes qué es peor? Que me hiciste dudar de mí misma. Me pregunté qué había hecho para merecer esto, si había algo en mi comportamiento que te hubiera dado permiso de alguna forma. La doctora Ortega me ha ayudado a entender que eso es ridículo, que nada de esto fue mi culpa. Pero ese pensamiento está ahí, y probablemente estará ahí por mucho tiempo. Lo sé, murmuró Daniel, y lo siento. Lo siento son solo palabras, intervino Mónica, su voz temblando. Yo también pasé meses odiándote, pero más que eso, me odié a mí misma, por no haberte detenido la primera vez, por huir en lugar de enfrentarlo, por pensar que si te alejaba de mí, el problema se resolvería solo. No fue tu culpa, mamá, dijo Daniel, levantando la vista hacia ella. Yo tomé esas decisiones, yo construí esas mentiras. Tú hiciste lo que pudiste con un hijo que estaba decidido a esconderse. ¿Cuándo empezó?, pregunté abruptamente. No el espiar, sino... ¿Cuándo dejaste de importarte las otras personas? Daniel se recostó en su silla pensando cuidadosamente. No sé si hubo un momento específico, respondió lentamente. El doctor Ruiz dice que probablemente fue gradual. Empecé consumiendo contenido en Internet que normalizaba este tipo de comportamiento. Foros donde la gente compartía sus conquistas. Al principio me parecía extraño, perturbador incluso, pero mientras más tiempo pasaba allí, más normal se volvía. Empecé a ver a las personas como objetos, como contenido. Me estremecí al escuchar esas palabras dichas tan casualmente. Y una vez que crucé esa línea, continuó, fue fácil seguir cruzándola. Cada vez se volvía más fácil justificarlo, racionalizarlo. No les estoy haciendo daño real, me decía. Ni siquiera saben qué está pasando. Pero eso era una mentira. Les estaba haciendo daño, un daño terrible. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Cuándo se volvió sobre el dinero?
cuando alguien en uno de esos foros me ofreció pagar por contenido auténtico, admitió. Al principio lo rechacé, pero luego pensé, ya lo estoy haciendo de todos modos, ¿por qué no ganar algo con ello? Y esa fue otra línea que crucé, otra justificación. El doctor Ruiz, que había estado silencioso hasta ahora, intervino. Lo que Daniel está describiendo es un proceso que vemos en muchos delincuentes que cometen este tipo de crímenes, explicó. Una desensibilización gradual, facilitada por comunidades online que normalizan el comportamiento. No es una excusa, pero es importante entender el proceso para poder interrumpirlo. ¿Crees que puedes cambiar?, preguntó Mónica directamente. ¿Realmente? Daniel la miró fijamente. Tengo que creer que puedo, respondió. Porque si no puedo, entonces soy un monstruo sin esperanza. Y no quiero ser eso. Quiero ser alguien que cometió errores terribles, pero que puede aprender de ellos, que puede ser mejor. Los errores son olvidar comprar leche, dije con dureza. Lo que hiciste fueron crímenes. Decisiones deliberadas y calculadas que lastimaron a personas reales. Tienes razón, asintió. Crímenes, no errores. Y merezco estar aquí. Probablemente merezco más tiempo del que me dieron. La visita duró casi 2 horas. Hablamos sobre cosas que nunca pensé que podría discutir con Daniel. El impacto en mi matrimonio, las pesadillas que aún tenía. Cómo Mónica había perdido su trabajo cuando algunos colegas descubrieron por qué había regresado al país. Daniel escuchó todo sin interrumpir, sin defenderse. Y por primera vez parecía estar realmente escuchando, no solo oyendo palabras, sino comprendiendo el peso de lo que había causado. Cuando llegó el momento de irnos, Daniel se puso de pie lentamente. No espero que me perdonen, dijo. No ahora, tal vez nunca. Pero quiero que sepan que pasaré cada día tratando de ser digno de ese perdón, aunque nunca llegue. Mónica se acercó a él, algo que sorprendió a todos. Por un momento pensé que lo abrazaría. En lugar de eso, colocó su mano sobre el vidrio que los separaba. Había una barrera invisible entre nosotros que no había notado antes. Eres mi hijo, dijo con voz quebrada. Y una parte de mí siempre te amará. Pero la persona que eras, esa persona necesitaba ser detenida. Y me alegro de que lo hiciéramos, aunque me destroce el corazón. Daniel colocó su mano del otro lado del vidrio, alineándola con la de ella. Yo también me alegro, susurró, porque si hubiera seguido, creo que nunca habría podido detenerme por mí mismo. Salimos de la prisión en silencio. El aire fresco del exterior se sintió como un bálsamo después de la atmósfera opresiva de adentro. Mónica y yo nos abrazamos en el estacionamiento, 2 mujeres unidas por un trauma que nunca habíamos buscado. ¿Te sientes mejor?, me preguntó mientras nos separábamos. Lo pensé honestamente. No mejor, respondí, pero tal vez un poco más cerrado, como si una puerta que había estado abierta finalmente pudiera comenzar a cerrarse. Ella asintió, comprendiendo. Los meses continuaron pasando. Tomás y yo seguimos en terapia, trabajando no solo en sanar del trauma que Daniel había causado, sino en reconstruir nuestra relación, porque eso también había sido dañado. Quizás no tan visiblemente como yo había sido violada en mi privacidad, pero dañado de todos modos. Me siento culpable cada día, me confesó Tomás una noche acostados en la oscuridad. Por traerlo a nuestras vidas, por no ver las señales, por casi dejarlo escapar. Ninguno de nosotros vio las señales, respondí, porque era bueno escondiéndose. Eso es lo que hace que lo que hizo sea tan terrible. Decidimos mudarnos, no lejos, seguíamos amando nuestro pueblo, pero necesitábamos un nuevo espacio, uno sin esos recuerdos incrustados en cada pared. Encontramos una casa más pequeña, al otro lado del pueblo, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. El día de la mudanza, mientras empacábamos las últimas cajas, encontré la vieja caja de bombillas de Daniel que habíamos guardado como evidencia
pero que la policía ya había devuelto después del juicio. Thomas y yo las llevamos al patio trasero. ¿Lista?, preguntó sosteniendo un martillo. Asentí. Una por una destrozamos cada bombilla, cada pequeña cámara, cada ojo invisible que había violado nuestra privacidad. El sonido del vidrio rompiéndose fue catártico, simbólico. Con cada golpe, sentía que un poco más de poder regresaba a mí. Cuando terminamos, barrimos los fragmentos y los desechamos, como si pudiéramos desechar el pasado tan fácilmente, pero era un comienzo. Parte 21. Vínculos inesperados. Mónica se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas. Al principio fue extraño, después de todo, era la madre del hombre que me había hecho tanto daño, pero con el tiempo, esa rareza se transformó en algo más profundo, amistad genuina. Ella me contó sobre su propia terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a separar el amor que sentía por el niño que Daniel había sido del horror de lo que se había convertido. El doctor Ruiz me dijo algo interesante. Compartió una tarde mientras tomábamos té en mi nueva cocina. Dijo que podemos amar a alguien y aún así reconocer que son peligrosos, que esas dos cosas pueden coexistir. ¿Todavía lo amas?, pregunté. Ella reflexionó largo rato antes de responder. Amo al niño que fue, al bebé que sostuve, al niño pequeño que corría hacia mí cuando se lastimaba. Pero el hombre en el que se convirtió, no sé si amo a esa persona. Tal vez lo que siento es duelo por quien pudo haber sido. Sus palabras resonaron en mí de una forma inesperada, porque yo también estaba de duelo, no por Daniel, sino por la versión de mí misma que había existido antes de todo esto. La mujer que podía ducharse sin pensar en cámaras ocultas, que podía vestirse sin preguntarse si estaba siendo observada. ¿Crees que algún día volveremos a sentirnos completamente seguras?, pregunté. No lo sé, admitió Mónica, pero creo que podemos aprender a vivir con esa incertidumbre, a crear nuevas sensaciones de seguridad, incluso si no son las mismas de antes.